El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El Ministerio de la Igualdad fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y hoy en día es una realidad. Este ministerio tendrá como objetivo promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales y adoptar medidas para garantizar los derechos de las poblaciones históricamente excluidas. Y entre esas poblaciones pues estamos las mujeres. Por eso hoy en entrevistas hemos invitado a Diana Gómez Correal, ella es viceministra de la Mujer. Viceministra, gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia, por acogerme en este programa. Bueno, usted está recién posesionada en un ministerio que también está recién creado y eso se traduce en que está todo, absolutamente todo por hacer. Así es, este es un gran reto que asumimos como gobierno desde el Viceministerio de las Mujeres, pero también desde todo el Ministerio de Igualdad y Equidad y del Gobierno del Cambio. Pero entonces se dice ¿Viceministerio de la Mujer o de las mujeres? De las mujeres, porque reconocemos también que las mujeres somos plurales, somos diversas, estamos cruzadas por desigualdades y por diferencias. Ah, bueno, eso está muy interesante, ya entonces aprendimos algo nuevo. No es la mujer, sino las mujeres. El objetivo del Ministerio de la Igualdad pues tiene, entre otros objetivos, ayudar, por supuesto, a solucionar problemas graves como la pobreza. Y tiene que ver también con atender y ayudar a los excluidos, así lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. En esos excluidos, ¿quiénes están? En esos excluidos estamos las mujeres, pero también están las poblaciones étnicas, las comunidades indígenas, afro, raizales, rom, palenqueras, están los sectores populares, están también quienes hacen parte de los sectores LGBTIQ+, las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores, los niños, porque lastimosamente estamos en un país donde pues estamos cruzados por muchas relaciones de poder que han afectado la vida cotidiana de distintos sujetos. Entonces el ministerio pues prioriza a quienes han sido históricamente discriminados y eso es muy importante porque en el caso de las mujeres la discriminación que experimentamos es milenaria, no es de años ni de décadas, sino de siglos y es importante que exista una instancia de este carácter, de este nivel que nos permita dar directrices sobre política pública para las mujeres. Claro, y pues por supuesto están hasta ahora creando el ministerio, pero pues ya hay directrices, ya hay un camino que se quiere recorrer. Si pudiéramos decir en 3 pilares, ¿cuáles podrían ser estos objetivos que tiene su Viceministerio de las Mujeres y el Ministerio de la Igualdad en general? Tenemos más de 3 pilares, pero seguramente puedo priorizar 3. Uno es la autonomía económica de las mujeres. Sabemos que las mujeres tienen menos empleabilidad que los hombres, pero que hacen trabajo no remunerado. Sabemos que la autonomía económica es importante también para lograr salir de los círculos de violencia, pero también de la pobreza. Entonces, ese es un pilar. Otro pilar tiene que ver con avanzar de forma más decidida en la erradicación de las violencias contra las mujeres. Estamos, digamos, preocupadas por el número de feminicidios, de desapariciones forzadas, por la trata, la explotación sexual. Ese es un segundo pilar. Y un tercer pilar, pues podríamos decir que también es la gobernanza de género, cómo este gobierno deja sentadas muy buenas bases para que el Estado responda de manera decidida a los derechos de las mujeres y eliminar todas estas desigualdades que nos cruzan. Claro, vamos a ahondar en cada una de estas, digamos que ideas que plantea usted sobre la mesa, pero antes de eso, hay que decir que nosotras las mujeres somos el 51,2% de la población, es decir, somos más de la mitad de los colombianos, lo siento mucho, pero somos mayoría, señores. Sin embargo, tenemos más necesidades y más urgencias que los mismos hombres. En ese mismo ejercicio que estamos haciendo, ¿cuáles podrían ser las urgencias
más próximas que usted ha podido ver, no solamente ahora como viceministra, sino en general, porque ha trabajado por mucho tiempo con las mujeres? Participación política de las mujeres. Las mujeres estamos en menos número en espacios decisivos como el Congreso de la República, en consejos, en juntas de acción comunal, en distintos espacios en los que se toman decisiones sobre lo público. Tenemos un papel preponderante en los procesos organizativos, en los territorios, en las comunidades, y aún teniendo ese papel, cuando hay que tomar decisiones, enfrentamos brechas. ¿Pero por qué? ¿Porque nos da miedo también? No, yo no creo eso, yo no creo eso. Hay muchas mujeres súper preparadas, las lideresas de barrios, de comunidades rurales, son unas duras, pero existen barreras, obstáculos a la participación que tienen que ver también con imaginarios sobre de qué somos capaces o no las mujeres, y también de estereotipos que nos han dicho que nosotras debemos estar más en la casa, no teniendo, digamos, este papel público. Entonces todo esto es lo que tenemos que desestructurar, porque las mujeres, siendo más del 50% de la población, debemos tener la misma garantía de participación. Sí, pero a veces no nos creemos nosotros mismos la historia. O sea, no creemos por los mismos prototipos de los que usted habla y por esas mismas creencias y mitos con las que muchas hemos crecido, ¿no? Pensamos que, claro, vamos, luchamos, pero a la hora de la verdad uno podría sentar a la mesa de negociación a un hombre y decirle, no, venga, tome usted la decisión. Sí, claro, nosotras estamos cruzadas por lo que se llama el patriarcado, por el machismo, o sea, nosotras somos producto de esa sociedad y muchas veces sentimos que no somos capaces, pero eso no quiere decir que realmente no lo seamos, porque lo somos, y frente a eso también hay que trabajar, es decir, cómo logramos fortalecer las subjetividades de las mujeres para que se enfrenten a estos escenarios que también relativamente son nuevos para nosotras, no hemos sido necesariamente socializadas para esto, y esto requiere un aprendizaje. Entonces esos son parte de los cambios que debemos hacer. Y si bajamos eso a la práctica, simplemente ese hecho, viceministra, ¿cómo lo piensan ejecutar desde el ministerio? Por ejemplo, nos interesa fortalecer los procesos organizativos de mujeres, y al fortalecer los procesos organizativos de mujeres se fortalecen los liderazgos. Yo creo que también este gobierno del cambio debe pensarse cosas novedosas, y entonces es también como ciertos procesos pasan por abordar la subjetividad de las mujeres y fortalecer, digamos, como el carácter de lideresas que tenemos. No es que esto no se haya hecho, pero creo que un énfasis también más fuerte en cómo fortalecemos esas subjetividades. Pero como a través de talleres, encuentros, mesas de trabajo, mesas técnicas. Lo podemos hacer de distintas maneras. Uno es en la interlocución, digamos, con el movimiento de mujeres, que es diverso, de los movimientos feministas, que incluyen movimientos indígenas, afrocampesinos, entre otros. También a través de procesos de formación. Por ejemplo, ese es un énfasis que la vicepresidenta y ministra Francia Márquez ha puesto de presente, y es cómo logramos cerrar las brechas educativas de las mujeres. Entonces, sin duda alguna, la formación va a ser fundamental. Tenemos que pensarnos muy bien cómo es una formación que sea eficaz para avanzar en esta consolidación de liderazgos. Pero ahí entonces entran alianzas, por ejemplo, con instituciones como el SENA, universidades públicas, para poder llevar a cabo esto. Es decir, las personas y mujeres que me están viendo en estos momentos dicen, claro, yo me siento así, yo quiero ser así, yo hoy en día me siento representada seguramente por este ministerio, específicamente por este viceministerio de las mujeres, pero ¿cómo accedo a todo eso que usted me está diciendo y para que eso no quede como en el discurso? Sí, vamos, primero me parece importante señalar que surge el Ministerio de Igualdad y Equidad, pero que este es un trabajo mancomunado con toda la institucionalidad. Entonces, tenemos que sentarnos con el Ministerio de Educación a identificar dónde están esas grandes brechas y a identificar acciones concretas para cerrarlas. Las mujeres somos más del 50%, pero seguimos siendo también menos de las personas que accedemos a la educación, por ejemplo, superior. ¿Cómo logramos cerrar esas brechas? Pero también cómo ofrecemos programas, por ejemplo, desde el SENA o de otras universidades como la UNAD, que permitan fortalecer las capacidades de liderazgo que tienen las mujeres y que permitan, por ejemplo, también fortalecer los procesos de autonomía económica. Entonces son alianzas con el Ministerio de Educación, pero también en específico con estas instituciones encargadas de la educación. Mire, viceministra, seguramente hay muchas mujeres en Colombia capacitadas para su cargo, pero uno no solamente es lo que estudia, sino también es lo que vive. Y usted, muy poca gente sabe, vivió
pues una época de violencia. Fue víctima de la violencia, la desaparición de su padre, Jaime Gómez, en el 2006. Cuéntenos un poco quién era su padre y qué tanto la marcó esto precisamente, y es un hecho ligado para entender hoy en día la realidad de muchas víctimas en Colombia. Sí, mi papá pues tenía una larga trayectoria de líder social, fue sindicalista, fue presidente del sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá, hizo parte de quienes se imaginaron y pusieron en marcha la Central Unitaria de Trabajadores CUT, fue concejal de Bogotá, fue además docente, investigador y también fue asesor de políticos como Antonio Galán y como Piedad Córdoba, y en el 2006, cuando hacía parte de Poder Ciudadano, fue desaparecido y asesinado. Afortunadamente, si uno puede decir que algo es afortunado en estas historias, duró poco tiempo desaparecido y pues eso también me llevó a integrarme a movimientos de víctimas y generacionales que trabajan por la memoria, pero también quisiera contar que antes de este acontecimiento yo me había vinculado a las iniciativas de mujeres que querían la consecución de la paz, que querían la visibilidad de las mujeres en los procesos de paz y también visibilizar que las mujeres vivimos los conflictos armados de manera particular, y paralelo a eso también pues me integré al equipo que formula la política pública de mujer y géneros en Bogotá, la primera política pública, y lo que hace, digamos, el hecho de violencia contra mi papá es traerme la realidad que ya había escuchado en muchas mujeres a mi cuerpo y a mi subjetividad. A su historia, porque es que sin lugar a dudas ustedes recibieron amenazas, o sea, fue realmente muy doloroso entender que esa violencia que a veces uno ve en otros entra a casa. Sí, fue muy duro porque también fue constatar la fuerza de la violencia y en ese caso pues la fuerza del Estado, porque en ese momento pues el Estado debería estar dedicado, digamos, como a buscar a mi papá, a encontrar los responsables, y nunca sentí eso y más bien me sentí, digamos, vulnerada incluso por las instituciones estatales, y bueno, luego tuve que enfrentar permanentemente hostigamientos, intimidaciones, hasta que finalmente tengo que salir, digamos, al exilio e irme de Colombia porque la situación ya estaba muy compleja. Claro, y son historias de país que en muchas ocasiones uno no conoce y que sin lugar a dudas le marcó a usted su vida. Usted estuvo en Estados Unidos, por supuesto aprovechó el tiempo estudiando, pero tuvo que exiliarse siendo muy jovencita. Sí, el exilio es una realidad muy dura, o sea, cuando yo me fui consciente también de todo el miedo que tenía. Yo creo que quienes hemos vivido la violencia vamos interiorizando un miedo muy fuerte que también nos va estructurando en la vida cotidiana, y allí fui consciente de eso y también de la importancia de la tierrita de uno, del lugar de donde procede. Fue duro sentirme desarraigada, además porque me fui sola. Sí, fue una situación compleja. Pero eso también la hace conectar hoy en día con esas poblaciones vulnerables de las que habla el presidente Petro y a las que atiende realmente el ministerio y su viceministerio. Es decir, hay una conexión emocional, no se trata solamente de una política pública o de unos programas de gobierno, sino que hay una conexión de corazón a corazón entre esas poblaciones que usted atiende y su propia historia. Sí, así es, y quisiera decir que esa conexión la tenía, digamos, por el hecho de ser mujer, porque había también hecho parte de estos otros procesos, pero también cuando me encuentro con esa realidad comienzo a ser sensible también a otras realidades, claro, porque esto también pasa, como dices tú, por el cuerpo, pasa por la vivencia cotidiana y por identificarse con las historias de los demás. Bueno, aquí todavía hay muchas más historias, pero también muchas más políticas y acciones que vienen desde el Viceministerio de las Mujeres. Ya volvemos. Nosotros tenemos una riqueza invaluable, la Amazonía, la selva. Nosotros no tenemos que ir a mirar el jaguar en un almanaque, lo tenemos directo. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que transmitirle a nuestras comunidades? Ese amor hacia esa especie, hacerle la vida más fácil, no matarlo, pues tratemos de convivir con ellos de la mejor manera. El jaguar es un tipo de sombrilla, porque si nosotros protegemos al jaguar, se protegen indirectamente todo ahí para abajo, toda esa línea de reserva natural, de fauna.
Si tú ves a un jaguar, déjalo pasar y aprende a amarlo y a mirar lo maravilloso que es. Colombia, ponte en la piel del jaguar. Colombia, potencia de la vida. Hoy en entrevistas conversando con Diana Gómez Correal. Ella es viceministra de las Mujeres, es antropóloga y tiene una maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y es doctora también en Antropología de la Universidad de Carolina del Norte, la Chapel Hill, en Estados Unidos. Sus temas pues tienen que ver, por supuesto, con investigaciones que incluyen la paz, la justicia transicional, los derechos de las víctimas, las memorias, la transformación social, el tema de estudios de género y feministas y todos los tópicos relacionados con la diversidad de las poblaciones. Mejor dicho, usted está más preparada que un yogur, viceministra. ¿Sí? Pues, la vida la ha preparado y la academia también para ejercer este cargo. Sí, he sido muy juiciosa, muy aplicada, pero también quiero decir que he vinculado siempre mi paso por la academia con pensarme en la realidad de Colombia. Desde el pregrado, por ejemplo, con mi tesis sobre el asesinato de Jaime Garzón, mi tesis de maestría sobre el movimiento feminista en Bogotá y la tesis de doctorado más cercana a mi historia y el rol de las emociones en la politización de los familiares de desaparecidos y asesinados en Colombia. Usted pone sobre la mesa el término feminista y yo diría que el término está un poco desvirtuado, malgastado y, si me permiten el concepto, hasta manoseado, ¿no? O sea, hoy en día, incluso desde la voz de los hombres, si uno medio alza la voz y dice, ¡ay, usted es una feminista!, de manera peyorativa, y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿usted pretende ofenderme porque me dice feminista? O sea, no entiendo, no entiendo como el mensaje, pero sí está un poco desgastado. ¿Qué es ser feminista realmente y en dónde se nos fue el foco, incluso las mujeres, en el término? Bueno, ¿qué es ser feminista? Feminista es ser una persona que lucha por los derechos de las mujeres, que es consciente de una realidad histórica en la que las mujeres hemos sido excluidas, subordinadas, violentadas, y que piensa que es necesaria la transformación social de esa realidad. También es importante decir que feminismos hay varios, son distintos, hay distintas posicionalidades dentro del feminismo y también hay que decir que existen, o sea, que los estereotipos que también nos han puesto a las mujeres, pues también se le ponen a los feminismos. Quisiera decir que sin feminismos no tendríamos derecho al voto, no tendríamos esta visibilidad que tenemos hoy en términos de que las violencias no deben existir, no tendríamos un viceministerio de las mujeres. O sea, yo creo que hay que reconocerle al feminismo todo lo que ha hecho en términos de transformación de la vida de las mujeres y reconocer que los feminismos son diversos y que feminismo no es igual a machismo, porque el feminismo no pretende violentar a los hombres, sino reivindicar los derechos de las mujeres. ¿Y en dónde está el límite? Porque a veces también, en nombre del feminismo, las mujeres en algunas ocasiones tratamos como de entender o de desenfocarnos de ciertas situaciones. Le pongo un ejemplo, y es un ejemplo muy claro que incluso lo conversa uno en las salas de la casa con los amigos y las amigas, y es que los piropos. Oiga, qué bonita está usted hoy, viceministra. Se lo digo yo, pero se lo llega a decir otra persona, un hombre, esa persona piensa que ahí hay un tema de acoso, y realmente no lo hay. ¿Dónde está el límite de eso? Y porque los hombres en muchas ocasiones también, o sea, la igualdad es de parte y parte, porque tampoco se trata de que la mujer esté aquí y el hombre esté abajo. ¿En dónde se nos fue el foco a las mujeres en eso? Yo no creo que se nos haya ido el foco. Yo creo que cuando hay, digamos, una manifestación visibilizando que los piropos no necesariamente se quieren recibir, es porque somos conscientes que la discriminación contra las mujeres pasa por el control del cuerpo de las mujeres y de la sexualidad y el uso de la violencia. Entonces, pues yo no le veo ningún problema si alguien que conozco y es cercano me dice que estoy bonita y yo se lo puedo decir a una compañera o a un compañero. El problema es cuando tú vas por la calle y los piropos son violentos, sí, claro, por ejemplo. Entonces, esos, digamos, como que esos límites son difíciles, pero yo creo que hay que contextualizar eso. O sea, la violencia contra las mujeres no hubiese sido posible sin su control, sin el control de su cuerpo y de su sexualidad. Eso es fundamental y eso explica muchas de las violencias que vivimos. Entonces, pues hay unos
piropos que son súper salidos de tono y que refuerzan esas relaciones de poder. Claro, y uno como madre también tiene que educar a sus hijas en ese sentido, pero también a sus hijos, porque insisto en el tema, yo que tengo niño y niña en casa, entiendo el tema de la igualdad, pero es para ambos lados, pues precisamente para que no existan como este tipo de situaciones en donde a veces las mujeres, yo sí creería que perdemos el foco en algunas ocasiones. Pero bueno, usted la nombran viceministra de las Mujeres, ¿y cuáles son las recomendaciones de la vicepresidenta? Esas recomendaciones que le dicen: vea, Diana, hay que hacer esto, esto y esto. Son varias. La primera es que hay que ordenar la casa y esas son palabras explícitas de la vicepresidenta, es decir, tenemos que sentarnos a pensar qué va a hacer este viceministerio de cara a lo que va a hacer el ministerio. Necesitamos hacer planeación de lo que vamos a hacer de aquí al 31 de diciembre, qué vamos a hacer los 3 años que nos quedan de gobierno. 2, pues una prioridad para la vicepresidenta y para el presidente es autonomía económica de las mujeres. 3, también, por ejemplo, lo de las brechas de educación, y yo creo que eso es importante visibilizarlo también reconociendo la historia de nuestra vicepresidenta, ¿no? O sea, cómo hay mujeres que se enfrentan a unos obstáculos grandes para consolidar sus trayectorias de vida, y una de esas tiene que ver con el acceso a la educación y con reconocer también los saberes diversos que existen. Vamos al contexto, vamos a la cotidianidad. ¿Cuál es la situación de la mujer en el hogar? O sea, partamos del hogar. Sabemos que el 43% de los hogares en Colombia están precedidos por una mujer, están liderados por una mujer. Realmente son mujeres que salen muy temprano a trabajar y que llegan muy tarde a casa. ¿Qué hay para ellas? ¿De qué manera el Viceministerio de las Mujeres trabaja exclusivamente para este grupo poblacional? Bueno, ahí vamos a priorizar también la autonomía económica, pero de cara a todo el trabajo del ministerio vamos a poner en marcha un sistema nacional del cuidado que permita la redistribución de los cuidados. Es decir, sabemos que históricamente las mujeres hemos tenido más la responsabilidad de cuidar y que eso implica tener dobles y triples jornadas de trabajo. Sí. Entonces, una mujer que es madre, cabeza de familia, pues tiene que trabajar fuera de la casa, pero también tiene que trabajar dentro de la casa, y si está en procesos organizativos, pues tiene también que tener, digamos, como esos tiempos. Yo creo que esas son 2 acciones fundamentales, además de la garantía, digamos, como de todos los derechos, porque cuando tú vives situaciones como estas, pues también estás puede ocurrir que también estés experimentando otras discriminaciones, ¿no? Claro. Y otras dificultades. Por ejemplo, están pues las mujeres cabeza de familia, muchas están en condiciones precarias económicamente, entonces es cómo logramos transformar esas realidades. En el trabajo, hablemos de las brechas salariales que siguen ocurriendo en el país y en el mundo, pero en Colombia son muy notorias. Incluso ejecutivas, grandes ejecutivas, uno ve que aspiran a un cargo y les ofrecen un salario y llega el hombre y pide más, y aunque pide más, le dan el trabajo a ese hombre. ¿Qué hacer con las brechas salariales en el país que siguen siendo un tema de discusión nacional? Pues yo creo que tiene que haber un compromiso de la empresa privada, de los empleadores y también del Estado, de cerrar esas brechas. Y el ejemplo que tú das es súper real, y también ejemplos como que mujeres y hombres que estamos con el mismo nivel educativo, igual los hombres terminan ganando más. Entonces esta es también una voluntad de los sectores privados de cerrar estas brechas, y pues una demanda desde el Estado, claro, de que eso sea de esa manera. Pues ojalá, o sea, si ustedes logran eso en esos 3 años, realmente sería pues extraordinario para las mujeres, porque nos toca más duro. Nos toca más duro porque nos toca demostrar que somos inteligentes, ¿no? Primero que todo. Y segundo, nos toca demostrar que ese salario que era en principio para un hombre, pues nosotras también podemos tenerlo. Esa es una tarea bien importante del viceministerio. Otro tema fundamental, lo decía usted en el segmento anterior, tiene que ver con los feminicidios en Colombia. Los índices son altos. Medicina Legal decía hace poco que se han registrado alrededor de 1.600 casos de violencia intrafamiliar en el país, y es una cifra alarmante, porque las mujeres estamos desprotegidas en el lugar en el que deberíamos estar o sentirnos más protegidas, que es casa, que es el hogar. Y si uno se da cuenta, tampoco hay muchas líneas de atención y de prevención frente al tema.
¿Qué piensan hacer ustedes al respecto? Hay un compromiso plan de desarrollo que es la creación del Sistema Nacional de Monitoreo de Violencias contra las Mujeres. Buenísimo. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer está avanzando en el diseño de ese monitoreo. Ahora con el Viceministerio estamos articulando acciones. Creo que este sistema de monitoreo va a ser muy importante porque busca evitar la revictimización, busca que la oferta, digamos, estatal esté articulada, busca que podamos no solo, digamos, recibir una llamada, sino activar toda una ruta de atención. Y lo que tú dices es cierto, y esa es una de mis grandes preocupaciones. Yo creo que tenemos que trabajar de manera más decidida en la prevención. Sí. Y para eso considero que lo primero que tenemos que hacer, y esperamos poderlo hacer este año, es sentarnos con el sector justicia, con medicina legal, con fiscalía, con el ICBF, con comisarías de familia, para construir una ruta más efectiva de prevención. La prevención pasa por varias cosas, entre esas también el cambio cultural, entonces esa es, digamos, otra estrategia que también tenemos que poner en marcha. Y sobre todo el sistema judicial, o sea, conozco casos de personas que van a poner una denuncia por violencia intrafamiliar, pero usted tiene que llevar el morado en la cara, o si no, no hay denuncia. O sea, creo que ahí tenemos que trabajar mucho y cambiar precisamente eso y legitimar la voz de la mujer víctima de la violencia en casa. Sí, vamos a ser más contundentes con las instituciones y con los funcionarios en términos de una sensibilidad, pero también de una garantía efectiva de los derechos de las mujeres, porque no podemos como Estado revictimizarlas. Y segundo, tenemos que avanzar en disminuir la impunidad, es decir, también a quién le va a dar ganas de poner una denuncia cuando los niveles de impunidad son tan altos. Entonces, por eso trabajar de la mano con el sector justicia es tan importante para nosotras. Por supuesto, pues ahí hay buenas noticias y buenas intenciones. Una pequeña pausa y ya regresamos. Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades, un ecosistema del que flora, fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Continuamos en entrevistas con alma de país y con alma de mujer, en esta oportunidad con la viceministra de las Mujeres, Diana Gómez. Viceministra, ¿cuál sería ese papel, esa postura que debe tomar la mujer colombiana desde la esquina desde donde se pare a ver el mundo y la vida, precisamente para la construcción de la paz y de la paz total de la que habla el presidente? Pues yo ahí tendría que decir que las mujeres venimos hace ya varias décadas trabajando por la construcción de paz. Yo creo que ese papel que hemos hecho las mujeres ha sido fundamental porque ha sido un papel, uno, de reconocer las vulneraciones que han sufrido las mujeres, pero también los hombres en términos de nuestros seres queridos. Le hemos apostado siempre a la salida negociada del conflicto armado, desde el cuidado, que es una tarea que históricamente, digamos, ha sido asignada. Hemos contribuido también a tejer la vida en vez un poco como de deshacerla, que ha sido como el mandato patriarcal. Entonces yo creo que esa tarea está en marcha y creo que es una tarea que hacen no solo las mujeres que están en movimientos o en organizaciones, sino que hacen muchas mujeres en la vida cotidiana. Las mujeres en la vida cotidiana están pendientes del cuidado de sus seres queridos, están pendientes del cuidado del medio ambiente, del territorio. Yo creo que nuestro rol va por ahí y va también, digamos, como por apoyar toda iniciativa de paz. Con eso no quiero decir que las mujeres todas pensamos igual en términos de la violencia, de la guerra, pero sí en la cotidianidad hemos jugado un papel importante en tejer, porque ¿qué hace la guerra? Destejer, romper las relacionalidades, y nosotras hacemos un esfuerzo grande por estar tejiendo eso permanentemente. ¿Podríamos decir que Colombia es mujer? Colombia tiene muchos rostros de mujer, sí. O sea, ¿el alma de Colombia es femenina? No estoy tan segura. Hace parte de lo que somos como nación y
Bueno, es que también hay muchas formas de ser mujer, pero es parte de lo que nos constituye. Pues muchísimas gracias, viceministra, por haber estado con nosotros, por traernos buenas noticias, buenas líneas de acción, buenas políticas públicas y buenas intenciones, que eso es lo más importante. Las mujeres estamos en sus manos. Gracias, Patricia, por esta invitación. A ustedes también, mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.